Está con nosotros nuestro analista internacional, Rocoset Casagel. Panamá le saca la tabla a Colombia con esa votación ayer en la OEA. Bueno, eso depende de cómo se mire. Cuando tienes una votación o cuando vas a una votación y estás seguro de que la vas a ganar, sí, pues entonces vas con esa convicción. Ese fue un error de Colombia, llevar el caso al Consejo Permanente con miras a convertirla en una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que podría eventualmente convertirse en una reunión del TIAR. Ok, vamos por partes. Es decir, ¿qué ganaba Colombia con esa invocación de reunión de cancilleres? Bueno, Colombia definitivamente, aparentemente, no confía en UNASUR. Prefiere manejar ese otro estadio. Pudo haber también ido al Consejo de Seguridad. Pero aquí no hay un conflicto de tal naturaleza que amerite la intervención del Consejo de Seguridad. Probablemente el Consejo de Seguridad lo habría remitido al Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué Panamá se abstiene? Bueno, hay que darle dos lecturas a esa abstención, que no es la única, fueron 11 los países que se abstuvieron. Bueno, incluso del lado venezolano también pueden decir, Argentina nos sacó la tabla absteniendo. Y Brasil y otros países, son 11 los países que votaron, que se abstuvieron en esa votación. ¿Eso qué significa? Que los países que se abstuvieron pueden seguir pensando, pueden seguir creyendo, están convencidos de que todavía hay espacio para el diálogo y para la negociación. Es decir, hace una semana cuando se reunieron en Cartagena las dos cancilleres, hubo esperanzas de que el conflicto de alguna manera se iba a bajar de intensidad. Sin embargo, aquí tienen mucha culpa los medios de comunicación en ambos países, que han estado insuflando a la opinión pública en contra del otro Estado. Y por eso, pues, se llega a este estadio. Ahora, yo no veo mal la abstención de Panamá. Panamá sigue creyendo, lo habría hecho cualquier otro presidente en cuelquier otro momento, sí, sigue creyendo que hay mecanismos todavía para solución pacífica de esta controversia que no implique el arreglo judicial o el arbitraje. Pero es que, profesor, una crisis humanitaria ya desproporcionada en Colombia, y en Venezuela eso de poner con grafiti, señalar las casas de los colombianos, no estamos regresando, nos están remitiendo a una época y a un tipo de persecución ya superada por raza. Te he dicho en otras ocasiones, en estas mismas entrevistas, que tengo una profunda insatisfacción con el obrar y la actuación de muchos llamados jefes de Estado o gobiernos de izquierda. En este caso, Maduro me llama poderosamente la atención que haya llevado esta situación a estos estadios. Pudo perfectamente haber negociado con Santos, invitarlo o verse en Bogotá, nombrar comisiones parlamentarias de ministros y de técnicos y de militares para poner un alto a lo que él llamaba, ¿verdad?, la intromisión de los paramilitares y de las mafias que contrabandeaban desde Colombia llevándose productos de Venezuela. De allí a la acusación que ayer hace en Vietnam el presidente Maduro de que Colombia vive un desasosiego y una crisis social tan grande que por eso emigran. No, hay 5,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. En consecuencia, pudo haber deportado también a 500,000. Es decir, cuando usted habla de 1088 o de 1100, según cálculo de Naciones Unidas, usted está hablando de un porcentaje mínimo. Podrá tener Maduro razones y evidencias, he dicho que las tiene, para demostrar que esta gente a quien han sido deportados y se les marcó una D su casa o una R, significa que estaban en actividades ilegales, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, esto todo se pudo haber resuelto en la mesa de negociaciones, en el diálogo, a través de comisiones parlamentarias, de ministros, de técnicos y de militares. ¿Cómo terminará la espiral de esta crisis? Porque pareciese que todas las semanas se ahonda todavía más. Cuando se tiene una frontera común de 2.200 kilómetros, es mejor vivir en paz con el vecino. Son dos ejércitos y dos estados con una fuerza más o menos similar, sí, ¿verdad? Aunque Colombia tiene más habitantes, tiene quizás más efectivos militares que el ejército venezolano. Además que tiene 50 años, está practicando. Y está practicando en contra de la FARC. Pero por otro lado, Venezuela se ha rearmado, ¿verdad?, en los últimos 15 años. En consecuencia,
yo no veo ni a corto ni mediano plazo un enfrentamiento bélico o militar entre las dos partes. Aquí habrá que llegar vía la mediación. Y aquí sí Panamá podría cumplir un papel. Yo creo que ese señalamiento o ese ofrecimiento que hizo la canciller Saint Malo de mediar en el asunto u ofrecer el territorio panameño para una mediación o una investigación a través de un organismo internacional, sí, o una conciliación para terminar finalmente en la mesa de negociaciones, sería lo prudente. No creo que esté en el ánimo de ninguno de los dos presidentes, ni ninguno de los dos ministros de defensa, ni ninguno de los jefes de los comandos militares iniciar una guerra. ¿Ha habido diferendos de este tipo? Bueno, el más que me viene a la mente es el de Haití con República Dominicana. Sí. Pero, o recientemente el de Ecuador con Perú, sí, que los llevó incluso a una guerra. Pero todos fueron pasados por sangre, por decirlo de alguna forma. Aquí sí, la sangre no llegará al río Cúcuta. Pero si no ha llegado entre República Dominicana y Haití, donde estamos hablando de muchísimos, pero muchísimos, cientos de miles de haitianos que viven en República Dominicana y que la OEA no ha hecho absolutamente nada. En consecuencia, yo siento que estos son temas que caen bajo la égida de la soberanía de cada Estado. Y si Venezuela ha actuado así, pues tendrá sus razones y podrá demostrarlo. Eso es lo que ha dicho el presidente Maduro. De no demostrarlo, tendrá un buen argumento Colombia para ir a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia por violación de los derechos humanos, que cae en una flagrante violación de casos de derecho internacional que son de competencia de la Corte Internacional. Pero repito, todavía creo que estamos en un estadio en que se puede salvar todo mediante el diálogo y sentándose en la mesa de negociación a través de comisiones parlamentarias, de ministros y de expertos en el tema, para desarticular, desmantelar todo el aparato que se ha montado en el Táchira y en Santander. Oiga, lo de Guatemala ayer, Otto Pérez Molina parecía el capitán que se está hundiendo el barco y se amarra al timón. Dijo, me mantendré a pesar de todo en la presidencia de Guatemala. Se niega a renunciar, acepta de antemano el antejuicio. Hoy o mañana debe estar reuniéndose el Congreso para decidir si se juzga o no se juzga al presidente. Él ha solicitado un amparo constitucional para impedir que se le levante la inmunidad. Las elecciones ya son el domingo, sí, el domingo que viene. Pero son 14 candidatos. 14 candidatos con planes de gobierno, del cual más descabellado. Sí, bueno, no solamente hay 14 candidatos, sino que ante la frustración y la crispación del pueblo guatemalteco que está en las calles, la institucionalidad corre grave peligro. Entonces hay dos posibilidades: que estas elecciones se realicen en un clima muy violento o con una gran abstención. Ahora imagínense qué legalidad o qué legitimidad tendría un presidente que gane con 20% de los votos del 50% de los votantes. O sea, en Guatemala deben votar unos 6 millones, sí, pero supóngase que acudan 3 millones o menos y el presidente que gane con 600,000 votos, ¿verdad? O sea, un 20%. ¿Qué legitimidad tendrá él para representar al universo, a los 10 millones? Porque yo le iba a preguntar, por ejemplo, en Europa está claro qué pasa si la mayor parte de los votos son en blanco, sí, o llega un 30% de votos en blanco, sí, o si hay una abstención mayor. Sobre todo los países nórdicos tienen, sí, es decir, hay una gran diferencia entre el voto en blanco y el voto, la abstención. Sí. Pero en América Latina en ningún régimen electoral existe. ¿Qué pasaría con un presidente que no le va a votar a la mitad de la población? Bueno, no, sí, lo que pasa es que las constituciones europeas tienen una norma o una cláusula que dice que las elecciones se repiten si no vota el 50%, en algún lado el 45%. Por ejemplo, si hay 30% de votos en blanco, todos los candidatos tienen que cambiarse. Claro, claro, pero no ocurre en el régimen presidencial latinoamericano, tampoco en el africano. En consecuencia, no hay posibilidad. Aquí va a haber una gran abstención, masiva. Masiva. Yo calculo que no votarán más de 3,5 millones. Calculo. Sería sí, un 55%. 55%. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas antes de julio
eran variopintos resultados, incluso había una que le daba 80% al candidato oficial y 20% al resto. Encuestas más recientes, después que Valdizón fue acusado de corrupción y las masas en las calles pidieron que se le inhabilitara como candidato, ahora resulta que las últimas encuestas en la última semana ponen de ganador, muchas de ellas, 4 o 5 de esas 10, ponen de ganador al comediante y a Jimmy Morales. Jimmy Morales. ¿Qué experiencia puede tener Jimmy Morales, verdad? Ahora. Bueno, tiene un doctorado en seguridad y en unas cosas. No sé. Ahora, en todos los países empieza la gente ya a hastiarse de los políticos y de los partidos tradicionales. Y no creo que Guatemala vaya a ser la excepción. Bueno, yo creo que puede ser Guatemala la vanguardia política ya del hastío que hay en América Latina con los partidos políticos. Y por lo menos en Centroamérica. Y pienso que después de esto será un referente perfecto para que se tomen medidas serias para evitar, por un lado, que llegue al poder gente sin escrúpulos y por otro lado, ya controlar un poco. Va a haber necesidad de más CICIG o más comisiones contra la impunidad en Guatemala. Debe haber una CICION, una CICI del Salvador, una CICIGUA o GESCE, como la hay. Es decir, comisiones internacionales contra la impunidad se hacen necesarias. Y no olvidemos, esto para beneficio de la audiencia, que esa comisión fue solicitada por el propio gobierno de Guatemala. Habida cuenta de que había demasiado abuso, había operativos ilegales de militares y de seguridad, y entonces había que hacer una investigación. A todo eso se le suma luego el escándalo de la línea, la corrupción en el sistema, en la Superintendencia de Administración Tributaria y todo lo demás. Estamos frente a un verdadero escándalo de proporciones inigualables en el mundo.